que era tan famoso. No había celulares. Parece que la gente no tenía nada que hacer, porque eso era como un hobby, ir a un sitio que le leyeran la taza. ¿Sí o no? Usted iba, se bebía un cafecito y después ponía la taza boca abajo. Oh, claro que sí, pero no a que me leyeran, sino acompañando personas. Eso era como una diversión, un espectáculo era eso, porque mira, fulanita es que la lee mejor, fulanita es la que sí sabe. No me van a decir ustedes que muchos que ya pasan aquí de los 40 no fueron a leer taza ni nada de eso. Ni que la baraja, que le leyeran la baraja. Entonces yo era un niño un joven muy curioso. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo quería conocer tanto de Dios que teníamos una biblioteca bien pequeña y había un libro, recuerdo, que decía cómo conocer y aprender cómo las personas leían la mano, cómo los brujos hacían cosas como base en su relación con Satanás. Yo estoy seguro que aquí muchos ignoran lo que es la brujería en sí. Más adelante vamos a ver cómo el mismo Jesús dice, y llegarán que harán prodigios, porque muchos cristianos ignoran que del lado de Satanás también se puede hacer milagros y prodigios. Pero yo era tan curioso que lo primero que vi un libro de brujería que decía, era para líderes el libro, para personas que ya tenían conocimiento de Dios, que no se iban a dejar embaucar de eso, y leí muchísimos. Entre ellos estaba ese y decía, si usted es nuevo creyente, le pedimos que pare la lectura inmediatamente y cuando usted tenga un conocimiento pleno de Dios, continúe leyendo este libro. Porque hablaba acerca de cómo las personas podían engañar a otros, pero también podían hacer cosas que muchas veces era solamente con la relación con Satanás. Entonces, en ese tiempo de que se leía la taza, que se leía la baraja, habían unos que eran falsos porque solamente siempre llegaban al mismo punto, de que usted iba a viajar o que tenía un familiar en Estados Unidos, que luego que había un hombre o una mujer, que ese sí, en realidad te quiere, que esto y aquello. Y esas eran conversaciones siempre. Pero todo el tiempo ha existido el bien y el mal. Muchos creyentes creen en Jesús, pero no entienden que Satanás anda en la calle y hay demonios que pueden ocupar cuerpos de aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, la primera parte que vamos a ver en ese querer conocer el futuro, vamos a ver la primera parte donde Jesús habla de la destrucción del templo, en Marcos capítulo 13, de versículo 1 al 3, y voy a leer lo siguiente, que dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Jesús habla de la destrucción del templo. El templo en Jerusalén era lo más grande que había. Era más o menos, ¿qué es lo más grande? La construcción más grande de Santiago. Usted la piensa y eso era lo más grande que existía. Por ejemplo, los muros tenían una columna, el templo, que 3 hombres podían agarrarse de las manos y una columna del ancho de ella no podían abarcarlo. Tenía piedras que pesaban 1.000.000 de libras, según cálculos hechos. Pero Jesús está aquí hablando con el discípulo aquel que está maravillado del gran templo. Tanto así que Herodes el Grande comienza 20 años antes de Cristo, en el 20,
Pero eso es un asunto, dicen en las redes, ustedes no están preparados para esa conversación. Pero resulta que Jesús nace en el 20 antes de Cristo. Jesús nace unos 6, 7 años antes de Cristo. Ven que es una conversación medio complicadita. Hay unos años que se pierde. Entonces Herodes el Grande comienza a hacer el templo unos 15 años antes del nacimiento de Cristo. La obra era tan majestuosa que termina la obra en el 65 después de Cristo. Ustedes han escuchado el dicho que dice de que no, pero es duro más planeando que lo que se desbarató el asunto. Entonces Herodes el Grande lo que quiere es congraciarse con los judíos, porque el templo, si se dan cuenta desde la antigüedad, era la presencia de Dios en la tierra. Y entonces Jesús, esta es la última semana de la pasión de Cristo, donde Jesús un jueves está sentado hablando y dice, el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. El discípulo que está maravillado pensando en lo que Jesús le dice, ¿qué será lo que Jesús está hablando? Porque yo no conozco ninguna máquina. Es porque hoy en día no ha visto los misiles que están tirando en Ucrania. Si no, eso para él hubiese dicho, Jesús, ¿de verdad lo van a desbaratar? ¿Entienden? Pero en aquel entonces, cuando para mover esas piedras gigantes, hoy en día muchos han dicho que eran extraterrestres que movían las piedras de las pirámides, pero había un sistema, había una ingeniería muy avanzada en aquel tiempo donde podían mover las piedras. No era tan avanzada porque Herodes dura tantos años haciendo el templo, rediseñando el templo. Recuerden que el templo era donde los pecados eran redimidos. Jesús el lunes, ¿qué hace Jesús? Toma un látigo y comienza y azota, que por eso muchos cristianos que son violentos dicen, no, porque Jesús llegó al templo y dio golpe también. Lo toman, justifican actitudes. Pero Jesús lo que entiende es, mi Padre tiene el templo, una forma de redimir los pecados en la ley de Moisés es que usted en el templo, de acuerdo al pecado que ha cometido, o compra paloma o compra un cabrito y lo lleva ante el sacerdote y lo ofrece. Esa era la única solución de redimir los pecados. El templo es lo más grande que tienen los judíos en Jerusalén en aquel tiempo. Era la misma presencia de Dios en la tierra. Que fuera destruido, nadie podía imaginarlo. Porque lo que Herodes había hecho era una obra magnífica. Era un Titanic en aquel tiempo. Le dice Jesús, ve estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En tantas de las veces que Jesús habla del templo, por ejemplo, en Lucas 19:44, dice, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Cuál es el resultado que vemos después de la crucifixión de Cristo? ¿Qué pasa con el velo del templo? ¿Qué pasa con el velo del templo? Inmediatamente Jesús muere. Se rasgó. ¿Cuál era el simbolismo de esto? De que Dios ya había esa parte donde usted debía de ir al templo para ser redimido, los pecados, ya había sido eliminada esa parte. Ya el sacerdote no tenía que ser el intermediario entre usted, porque Dios había enviado a su único hijo a morir para remisión de los pecados. Iba a resucitar el tercer día.
Por ejemplo, en Marcos 14:58 dice, nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Todas las lecturas que yo voy a estar haciendo es basada en la versión viviente. Por eso si hay alguna distorsión entre la lectura de aquí y allá, me van a disculpar. Domingo reciben a Jesús con ramos y dicen, Hosana al Rey de los Judíos, Hosana a aquel que llegó en nombre de Dios. ¿Y qué pasa el viernes con Jesús? Pero ustedes no creen que lo mismo que recibieron a Jesús con los ramos, no fueron lo mismo que clamaron el viernes en la mañana para que los resucitaran. Jesús el lunes de esa misma semana va al templo y ve que han vuelto un negocio en lo que es el tráfico de influencia. Por ejemplo, el que había pecado poco compraba una paloma. Por ejemplo, los ricos que podían comprar un toro, traían un toro y sacrificaban un toro. Entonces Jesús viene a eliminar esa parte y lo que hace es que hace una relación, quiere Dios, una relación entre nosotros con Dios, su pueblo con Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué? Rechazaron a Dios. Yo destruiré este templo, dijo Jesús, hecho con manos humanas, que se refería al templo, y en 3 días, que era el tiempo que Jesús iba a resucitar, era el nuevo lugar donde el ser humano, su pecado, iban a ser redimidos. Jesús mismo. La lectura que cuando en el primer culto Joel tuvo la lectura y que explicaba de cómo Dios quitaba el templo y enviaba a su único Hijo Jesucristo para que tuviéramos una relación ya con Él, donde no necesitábamos sacrificar nada, porque ya nosotros podemos tener acceso directo a Dios. Entonces, esa gran maravilla, el templo que representaba, no en más de una ocasión Jesús dijo, será destruido y en 3 días lo voy a... Pero se refería al templo, a Él mismo. En Juan 15:29 dice, la gente que pasaba por allí cuando Jesús estaba en la cruz, gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora. Le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Esos mismos judíos todavía están esperando la llegada de Cristo. Ustedes no han visto en la televisión, en el Muro de las Lamentaciones, que todavía están ellos y van a hacer sus oraciones, esperando a aquel que vino a redimir sus pecados y todavía ellos están esperando. Démosles gracias a ese pueblo que rechazó a Jesús, que la salvación vino entonces para los gentiles, donde usted y yo, que no somos ni judíos, pasamos a ser que somos gentiles, pero la salvación se expandió a todo el mundo. Amén. Gracias a que el pueblo de Dios rechazó, también la salvación se expandió para todos. Entonces el templo, que era la presencia de Dios, ya pasó a ser la presencia de Dios misma en la tierra. ¿A través de quién? De Jesús. El templo, que era lo más valioso, lo más grande, que Herodes lo reedifica, lo hace más espléndido para sentirse congraciado con los judíos. Porque por el yugo romano, los judíos estaban siempre en desgracia, tanto si recuerdan que en otras predicaciones los mismos discípulos creían que Jesús venía a hacer grupos del cual iban a hacer protestas y cosas en contra de los romanos. Cuando los discípulos
que Jesús ya se está acercando la hora y dice que Él va a ser muerto, va a dar su vida, va a morir. Y los discípulos dicen, ¿y qué fue? Y el líder revolucionario que nosotros estábamos siguiendo, que creíamos que íbamos a salir de los romanos, dice que lo van a matar, que va a dar su vida. Porque no es que lo matan, sino Él entrega su vida en remisión de nuestros pecados. Todos pensaban que Jesús iba a liberar al pueblo de los romanos. ¿Qué pasó con el templo en otras ocasiones? Por ejemplo, Nabucodonosor saqueó el templo en el año 597 a.C. Otra cosa que pasaron fue cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar santo del templo. Recuerdan que era un macho cabrío, que era un carnero sin mancha. Él fue en burla hacia el pueblo de Dios y en adoración a Zeus sacrificó un cerdo. El cerdo es lo más humillante para un judío, porque el usted mencionar un cerdo es provocar náusea a un judío, porque el pueblo de Dios tenía prohibido consumir lo que era un cerdo. Tanto así que cuando los demonios, Jesús expulsa a los demonios, ¿a dónde quiere que lo manda? Pero es una cultura que ya desde los tiempos de Moisés, desde antes de Moisés, ya para los judíos un cerdo era algo denigrante, algo asqueroso. Y este emperador le ofrece a Zeus, el dios del trueno, en el altar de Dios. En el 70 entonces, después de Cristo, ya llega la destrucción del templo, cuando los romanos, cansados de la disputa con los judíos que quieren sublevarse a los romanos y ser libres, entonces los romanos llegan, destruyen completamente el templo, a tanto así que no queda una piedra sobre piedra. En el 70 ya después de Cristo, todavía los discípulos estaban vivos y ven cómo las palabras de Cristo se cumplen en ese tiempo. El emperador Calígula planeó poner su propia estatua en el templo, pero murió antes de lograrlo. A donde vemos en toda esta profanación del templo es que era un templo humano. Y en este día, aquellos que no conocen, Jesús es la única salida, la única forma de que tus pecados sean blanqueados delante de Dios. El único medio entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que aquellos como los judíos que rechazaron a Cristo, es necesario de que tu ansiedad tú puedes depositarle en Él si tú en esta mañana lo decides. Porque Él, dicen, ¿cómo decirlo? Él fue tan grande, para lo mínimo que se puede decir de Jesús es que el tiempo se dividió antes y después de Él. Pero Jesús es más de ahí. En el tiempo del pueblo de Dios, Jesús llegó, trajo la salvación, fue rechazado. Y Jesús le dice, por ese rechazo, ese templo que ellos entienden que es la presencia de Dios, va a desaparecer. Y se muestra a Él como el único camino al Padre. Jesús habla acerca de los que vendrán en su nombre. Marcos 13, 4, 5 y 6 dice, recuerdan que los discípulos le preguntan, dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó,
No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, engañarán a muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán ¿qué? ¿Ustedes recuerdan cuando que Jesús manda a un paquete de los que eran discípulos en ese tiempo? Recuerden que Jesús se queda con 12, pero en una ocasión manda 70, en otra ocasión manda muchísimos más. ¿Cómo llegan ellos a decirle a Jesús? Jesús, en tu nombre echamos ¿qué? Entonces dice Jesús, en mi nombre vendrán muchos, y si le fuera posible, aún a los escogidos podrían engañar. De tanta la ¿cómo decirle? Lo van a tratar de convencer con cosas, con estrategias humanas que aún a los escogidos podrían confundirlo. Cuando Jesús mismo dice que si le fuere posible, aún a los escogidos podrían engañar. Si le fuera posible. Entonces significa que no es que alguien va a venir y como lo hicieron los españoles con los indios, que le dijeron, este espejito por ese oro que tú tienes en la mano, no es tan sencillo. Significa que las artimañas de los engañadores serán tan eficaces que aún a los escogidos, si le fuera posible, podrían convencer. Yo leí un libro acerca de un medium en Brasil. Esa persona se hizo famosísimo. ¿Por qué? Usted llegaba con una bola, un tumor en el estómago. Ese medium, los medios es como un puente entre Satanás y las personas. Ese es un medium. Ese medium puede hablar con demonios, y esos demonios que están en el mundo pueden decirle cosas que está haciendo fulano en tal lugar. No solamente hay engañadores en la parte del reino de Dios, como en las iglesias, pastores. También hay engañadores que embaucan a personas dándole salud. Por ejemplo, ese medium tomaba una gallina y chupaba su sangre. Y donde tenías ese tumor, untaba la sangre y hacía un tipo de operación con las manos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la televisión una vez salió eso, que ligaron a un político con eso. No sé si ustedes recuerdan, los que somos mayorcitos de 40, sí recordamos eso. Pero cómo lo de Dios, Satanás puede confundir a las personas. ¿A cuántas personas ustedes no han visto que confía su salud a brujos? No conocen ustedes personas que se le quitan dolor de cabeza si fulano, ese dolor de cabeza de migraña que nunca se la quita a nadie, va donde un brujo y se la quita. No conocen. Lo espiritual se va un poquito más allá de cuando estamos sentados ahí y conocemos la palabra de Dios. Si conocemos su palabra, entenderemos que Jesús sacaba demonios, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que un demonio puede llegar donde una persona que no tiene su vida en Cristo? Sí, lo saben. Entonces nosotros necesitamos estar en Dios para nosotros limpiarnos de todas esas cosas. No es miedo, sino que Él dice su palabra que el que no está con Él, entonces está a disposición del otro. Yo recuerdo que nosotros estábamos en un culto de oración aquí y llegaron a unos vecinos y nos dijeron, por favor, para que ustedes vengan y oren por una endemoniada que hay allí.
Y el pastor estaba aquí, recuerdo que se había terminado el culto de oración, y Francisco, que estaba aquí en ese tiempo, era un adolescente. Curioso al fin se fue con los que se fueron. Y recuerdo que el pastor no era pastor en ese tiempo, pero dijo, no, nos vamos a quedar un grupito aquí orando. Cuando llegamos allá, entre ellos había un falso aquí. Digo falso porque era un predicador aquí, pero resulta ser que era un falso, porque el tiempo nos dio la palabra. Él había comprado una Biblia nuevecita y cara era. Yo recuerdo que presumía de la Biblia. Muy cara la Biblia. Yo creo que era de Carlos Batista la Biblia. El hombre muy caro. Lo primero que él hizo fue lo siguiente. En el nombre de Jesús te reprendo, y le abrió la Biblia y se la puso en la cara a la endemoniada. La endemoniada agarró la Biblia, le arrancó páginas con los dientes, la masticó las hojas y se la tragó. Y a una hermana que ustedes aman mucho, que ya no está en la iglesia, le dio una patada en el estómago a esa endemoniada. Que lo que ella se había comido hace como 3 días se lo sacó del estómago. Yo estoy en una esquina mirando el panorama, porque lo primero que dijo quien era el pastor en ese momento, debemos de orar antes de ir a ese lugar. No, en el nombre de Jesús vamos a resolver ahora. Llegando, que le puso la Biblia en la cara. Nada más se quejaba, hay una Biblia tan cara. Los falsos existen y van a existir todo el tiempo. Ahora, procuremos que nosotros que estamos aquí, buscamos una relación con Dios. Dice Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Como ven, eso es Pablo que le dice, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Desde que ustedes como congregación escuchen que alguien que se pare a predicar aquí quiera meter cosas que la Biblia no lo dice, hay que pararlo. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, la idea es que nosotros podamos conocer su palabra. Que nosotros no seamos como los dominicanos todos por idiosincrasia. Después que tenemos un problema en el televisor, buscamos el manual. Y busca donde dice, cuando la pantalla se apaga, búscalo, que debe de decirlo ahí. Nosotros nos convertimos así, a que cuando tenemos problemas es que venimos a los pies de Dios. Cuando tenemos un familiar que se está muriendo, pedimos la oración. Nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos en problemas. ¿Sí o no? Procuren que nadie los engañe. Pero para no dejarnos engañar, resulta que debemos de conocer. Para el que no conoce, cuando le presentan algo, eso es porque no conoce. ¿Sí o no? Ahora, un hermano de aquí que vive de lo textil, de hacer ropa, nadie puede venir y decirle, mira, porque esta camisa, la calidad de ella, porque no puede, porque conoce. Entonces, ¿qué tanto conocemos nosotros a nuestro Señor? O es como los judíos que tenían un templo en el cual presumían de su templo, pero no conocían al que supuestamente la presencia de él estaba ahí. Tanto así que envía a su hijo a morir por ellos y no reconocen que es su hijo que llegó a morir por ellos.
Marcos 13, 21 y 22 dice, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Así que si el pastor mismo llega y dice, hermanos, allí está Cristo, nosotros le vamos a decir, pastor, dice su palabra que no. Sí, vamos a nosotros tener la responsabilidad delante de Dios de identificar a los falsos, ¿sí? O vamos a ser ambivalentes como megas iglesias que son así, que si el pastor le dice que hay que estar con un solo pie de la salvación, no, debemos de conocer su palabra. Dice en Mateo 7:15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. En otro tema, Jesús le da otras señales a ellos, pero le dice, y aún no es el fin. Dice el versículo 7, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Esta es la versión viviente. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Dice el 9, cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Eso pasó con los discípulos. Serán sometidos a juicio ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Eso está pasando hoy en los países que son musulmanes. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. En otra versión dice, será una oportunidad para que ustedes sean mis testigos. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano porque lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán y ustedes, por ser mis seguidores, por el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Corrección. No es que los que permanezcan van a ser salvos, sino que los salvos, como resultado de su salvación, permanecerán de pie. ¿Cómo nosotros antes solamente veíamos cuando un muchacho estaba contra su padre? Decía, ese muchacho sí es malcriado, hasta el papá no, ni el papá respeta. Eso se ha vuelto común. Antes decían, yo no sé si ustedes recuerdan que antes decían los adultos, ese muchacho malcriado, eso el diablo se lo va a llevar a ese. Porque era algo tan respetuoso usted ser a los mayores que decían que el mismo diablo se lo va a llevar, porque era algo difícil de ver cuando un hijo se sublevaba sobre sus padres. Resulta ser que por causa de Cristo, en los países donde dominan los musulmanes, ¿qué pasa? Que si usted en su familia, un padre, un hijo, un hermano, si una de las familias decide seguir a Cristo, usted puede ir a las autoridades y decir, mi hermano allí, que es cristiano, dijo él que es cristiano. Y su hermano, si ya la familia se atrevió a hablarle de Cristo, es porque está dispuesto a que sus propios padres lo van a entregar a las autoridades para o llevarlo a la horca
o meterlo a prisión hasta que se muera, o entregar a los talibanes que simplemente lo van a poner de rodillas y vendrá un verdugo y cortará su cabeza. Así de sencillo. Esto pasa a diario pasa esto. Pero la prensa nos entretiene en que hay guerra en Ucrania y nosotros nos deprimimos porque hay niños muriendo. Diario en África mueren niños porque hay guerra en África todo el tiempo. Todo el tiempo mujeres en África por tribus les son cortados los pechos para que no amamanten a sus hijos. Las que se salvan, que llegan los médicos internacionales que están dando asistencia, las que logran pararle la hemorragia se salvan. Hay otras que mueren desangradas. Ustedes no han visto que hay niños que desde los 5 años que pueden tener la fuerza de tomar un fusil, lo entrenan. Porque muchas veces vivimos solamente en una esfera donde la prensa quiere que nada más sepamos que hay guerra en Ucrania. Cuando en Libia todavía hay guerra. Cuando en Irak todavía hay guerra. Cuando en Afganistán todavía hay guerra. Donde mueren también diarios cientos de cristianos. No diarios, pero sí a la semana, sí en un mes, en todo el mundo mueren muchos cristianos. Porque se han atrevido a decir que son cristianos y a decir que Cristo es la única solución. Amén. Entonces Jesús dice, pero van a escuchar de guerra, pero aún no es el fin, porque necesita ser el evangelio anunciado en todo el mundo. Con las redes sociales, ¿ustedes no creen que el evangelio ya va muy adelantado? ¿Cuántos de ustedes pasando con el dedito, porque ya hasta los bebés aprenden a hacer así? ¿Cuántos de ustedes no les sale un pasaje bíblico? Así mismo a cientos de personas, a miles, millones, les sale y el evangelio está llegando a muchas personas. Así que dice que la venida del Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Cuando nosotros estemos más desprevenidos, y entonces para eso hay que estar listo. Amigo que está aquí, que no conoces de Cristo. Esa ansiedad de que el mundo se puede acabar no es por esta guerra de ahora. Siempre ha habido guerra. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 40 millones, y en la Segunda también. Y más de 50 millones de mutilados soldados y civiles, que una pierna, un brazo, lo que sea. Así que en esta mañana, que eso no sea causa de ansiedad, porque sí sea una causa de ansiedad el no conocer a Cristo todavía. Porque resulta que eso sí es el mayor problema que nosotros vamos a tener el día que nosotros partamos de esta tierra y estemos delante del trono de Dios. Muchos en aquel día, oye, echamos fuera demonios en tu nombre, y muchos recibieron la vista, pero aún así le dirán en aquel día, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Apocalipsis, déjame decirle el que le di a los muchachos, 2:10, dice, no tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán, esa fue una visión de Juan, por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida, dice el Señor. Nunca me canso de recomendarle el libro Locos por Jesús. Personas que murieron diciendo yo soy creyente. Solamente debían de decir que no y murieron diciendo sí, yo creo en Jesús. Sí, yo soy cristiano. Solamente debían decir que no y negarlo. Pero prefirieron morir por su causa. En Juan 15:21 dice, y les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió, dice Jesús.
¿qué vamos a hacer? Estaremos como los judíos que tenían un templo tan hermoso y tan grande y majestuoso, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Nos dejaremos engañar de aquellos que vienen con tramas? No, pero para eso debemos de conocer su palabra. Eliana tenía una Biblia de esta también, y yo me niego a dejar esta Biblia, aunque esté vieja, pero es que todos los pasajes están marcados, y decían los muchachos de los jóvenes que esa Biblia predica sola ya, porque tiene todos los pasajes. Dice Eliana, yo mi Biblia no la marco. Digo, Eliana, y cuando tú necesitas algo, que tú lo necesitas. Recuerden, si mirad aquí está el Cristo, ¿qué vamos a decir? Porque la venida de Cristo, todo ojo la verá. Vendrá en las nubes y recogerá a su pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra.